buenas tardes. Vamos a terminar hoy con el tema de los medicamentos antipsicóticos o psicotrópicos, ¿sí? Habíamos visto un grupo de medicamentos, un grupo de desórdenes psicológicos, ¿sí? Psiquiátricos que requerían la toma de medicación. Y ahora vamos a ver otro grupo, ¿sí? Para terminar la clase. ¿Qué son las manías? Las manías o psicosis, ¿sí? Son trastornos o enfermedades mentales que se caracterizan por una euforia exagerada, la presencia obsesiva de una idea fija y un estado anormal de agitación y delirio, o una costumbre o comportamiento raro o preocupación injustificada. Estas son las manías. Por supuesto, cuando uno lo lee así como definición de diccionario, uno dice, bueno, es algo que nunca te va a pasar, ¿sí? No, estas cosas le pasan a los locos, ¿no? Pasan. Cuando por ahí hay manías que son simples y están en medio nuestro, ¿sí? De hecho, que por ejemplo, los trastornos como hablábamos, los trastornos de hiperactividad en los niños, que muchas veces requieren medicación, son algún trastorno mental que necesita la atención y muchas veces la medicación es propuesta por un profesional médico. Entramos entonces a ver los fármacos antimaníacos. Y acá tenemos el carbonato y el citrato de litio. Ya ven acá que el litio se usa, que tenemos una gran excavación donde están sacando litio en el norte argentino, pero ese litio se usa para las baterías de los celulares, ese litio, pero mucho de este mineral se usa también para la industria farmacéutica para hacer estos medicamentos antimaníacos, ¿sí? El carbonato de litio y el citrato son agentes antimaníacos utilizados fundamentalmente, fíjense, en una manía aguda, ¿sí? En una crisis de una psicosis, en una crisis de un esquizofrénico, en episodios de hipomanía, ¿sí? Cuando la psicosis produce una depresión en el paciente, en la profilaxis, o sea, para evitar a largo plazo trastornos bipolares, como mantenimiento de ese estado alterado, y son eficaces en la prevención de episodios maníacos recidivantes. Un paciente que tuvo su psicosis bipolar o su psicosis esquizofrénica, ¿sí? Muchas veces lo medican, y los que están medicados con litio no vuelven a hacer crisis, ¿sí? Por eso es tan bueno el litio en este tratamiento. Este litio se asocia junto con otros medicamentos antidepresivos inclusive también. ¿Cómo? Ese es el problema que tiene el litio, ¿sí? Es bastante fuerte y la dosis, ¿te acuerdas que teníamos una dosis mínima, una dosis máxima, ¿sí? Ya una dosis tóxica, ¿sí? Una dosis mínima, una dosis terapéutica, una dosis máxima y la dosis tóxica. La dosis del litio linda, o sea, está en el límite entre la dosis máxima y la dosis tóxica. Está muy ahí al borde por eso se usa por ahí para hasta que uno pueda manejar al paciente. Una vez que podamos manejar al paciente, se suele retirar el litio. Se usa experimentalmente para tratar otros trastornos psiquiátricos en los que aparecen trastornos del humor como el alcoholismo, el abuso de drogas, el síndrome premenstrual, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa, pero hay mujeres que sufren durante el síndrome premenstrual alteraciones psicológicas, ¿sí? Son tantas las hormonas que se liberan. ¿Se acuerdan que había muchas hormonas que se liberan entre la serotonina, la melatonina, todas hormonas que nuestro cuerpo produce, que producen alteraciones en nuestro humor, ¿sí? Durante el síndrome premenstrual, que uno puede decir, bueno, la mayoría de las mujeres tenemos nuestro periodo normalmente y no nos pasa nada. Hay mujeres que durante el síndrome premenstrual pueden tener alteraciones, ¿sí? De hecho, que algunas dicen que durante ese periodo no quieren que nadie les moleste, no quieren hablar con
Y hay algunas que exacerban estos síntomas. No porque quieran, o sea, no porque ahora tengo el periodo, aprovecho y me peleo con y mando a la miércoles a todo el mundo, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que estoy indispuesto, entonces aquí no me molesta. No es algo consciente, sino como una situación que uno no puede controlar. Conductas sexuales patológicas y fobias también se pueden tratar con este antidepresivo. El mecanismo de acción exacto no es bien conocido. ¿Cómo actúa el litio? Interfiere en el metabolismo de la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. ¿Sí? La noradrenalina y la dopamina son agentes adrenérgicos, son sustancias que produce nuestro cuerpo para enfrentar situaciones de estrés. ¿Sí? Me sale a correr un perro, ¿sí? Segrega en nuestro cuerpo más adrenalina para poder correr, creemos nosotros, más rápido que el perro. ¿Sí? O no tener miedo de enfrentar una situación que usualmente nos generaría miedo. Entonces se liberan estas sustancias. Y una vez pasado este momento que veo que el perro quedó del otro lado, yo me salvé y veo que el perro está del otro lado, se libera la serotonina. ¡Ay, qué bueno que me salvé! ¿No? Son dos hormonas. Estas hormonas están mediadas por algún estado de nuestro cuerpo. Si estas hormonas no se liberan correctamente, se producen las manías. Afectan el equilibrio electrolítico en el cerebro y afectan el transporte del sodio en las células nerviosas y musculares. ¿Sí? El litio interviene en la absorción o en la excreción del sodio. Así que pacientes hipertensos, ¿sí?, van a tener que manejar con mucho cuidado la administración de este medicamento, ¿sí?, porque al retener más sodio, el sodio retiene más líquido y hace que aumente la presión. Expertos piensan que el litio corrige alguna anomalía del intercambio iónico, ¿sí?, a nivel de la célula, permite la entrada o la salida del sodio o de algún otro electrolito que normalice este estado en el que vive una persona maníaca. ¿Sí? La persona que tiene una psicosis, una manía, ¿sí?, una manía esquizofrénica o una manía explosiva, obsesiva compulsiva, ¿sí?, todas estas psicosis o neurosis, ¿sí?, viven algunos sin perder la alteración de la realidad, pero en una situación que no pueden controlar. ¿Okay? Cuando empieza con la crisis, no es que no, ya sé, esta es mi crisis, ya estoy bien, me voy a controlar, déjenme solo, ya un ratito ya no estoy. No hay forma de controlarlo muchas veces, ¿no? Y ni hablar del esquizofrénico o del bipolar, que escucha voces, ¿no es cierto? Y que, yo ya voy. Y cuando viene con un cuchillo, si vos me querías matar, yo te voy a matar antes a vos, ¿no? A tal punto puede llegar a esa mente a tener ese tipo de ideas. El litio es una sal natural que se encuentra en los minerales, agua de mar, plantas y animales, o justamente en los minerales de donde se extraen acá en nosotros en el norte, que ahora justamente hay una gran lucha ahí porque el Estado es el que debe controlar la extracción y cobrarle un buen impuesto a las empresas que lo sacan, y acá lo sacan a un precio irrisorio, comparando más con Chile, que son nuestros vecinos acá al lado, que están haciendo mucho dinero exportando litio, y nosotros acá nos estamos dejando robar eso. Como siempre. Se absorbe rápidamente tras su administración oral, compite con el sodio en su reabsorción en el túbulo proximal renal, o sea, a nivel riñón, ¿sí?, si hay sodio, muchas veces el cuerpo va a retener el sodio y no va a absorber el litio, o al revés. Si al cuerpo le parece que hay mucho litio, ¿sí?, va a absorber el sodio y va a dejar irse el litio. Si al revés, ¿sí?, absorbe el litio y deja irse el sodio. Tiene un índice de éxito de un 70 al 80% en el trastorno bipolar. Fíjense cómo en esta patología en particular, ¿sí?, es el medicamento. ¿Se acuerdan que vimos? Los medicamentos antipsicóticos no curan la enfermedad, pero tratan los síntomas a tal punto que la enfermedad no manifiesta síntomas. El paciente que tiene una esquizofrenia, que tiene un trastorno bipolar, nunca va a dejar de ser bipolar, ¿sí?, solo que va a estar controlada esa enfermedad, ¿sí?, no va a tener síntomas, tanto no va a escuchar voces, no va a estar enfrentándose con alucinaciones que pueda llegar a tener. El litio aumenta los efectos de los antidepresivos y es eficaz en la resolución y prevención de la depresión mayor o excesiva, ¿sí?
un paciente, como les dije, los pacientes depresivos no solo se deprimen en la mente, sino que todo su cuerpo sufre, ¿sí? Y llega una etapa en la que si el antidepresivo no está ajustado correctamente, el paciente, ¿sí? Mejora y vuelve a caer en la depresión. Mejora y vuelve a caer en la depresión. Entonces, el litio haría una terapia concomitante con el antidepresivo en la cual, ¿sí? No permitiría que recidive la depresión. Puede usarse antipsicóticos junto con el litio en episodios de manía aguda para tratar las manifestaciones conductuales y psicóticas, ¿sí? Combinado con otros medicamentos, el litio anda muy bien. El inicio con la terapia de litio es normalmente 300 miligramos 3 veces al día durante varios días, aumentando la dosis hasta alcanzar un nivel estable. Estos medicamentos, como les dije muchas veces, no vemos el efecto inmediatamente. Se ven, si nosotros nos tomamos un antidepresivo, un antipsicótico, enseguida quedamos letargados, ¿sí? En los pacientes que sufren una crisis aguda de la enfermedad, muchas veces, o que tienen la enfermedad diagnosticada, no vamos a ver el cambio inmediatamente. Va a llevar un buen tiempo, por eso muchas veces estos pacientes tienen que quedarse internados. Y llevan un tiempo hasta que podamos ver los efectos que estamos buscando, o hasta que el psiquiatra vea que el paciente está en condiciones de volver a reinsertarse en la vida social. Durante la estabilización se mide regularmente el nivel sérico de litio hasta identificarse el nivel terapéutico. Fíjense que se tiene que hacer análisis de sangre para ver cómo están los niveles de litio en sangre. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos medicamentos? Tomábamos medicamentos hasta alcanzar el nivel y ese nivel se tiene que mantener en sangre, ¿sí? ¿Qué pasa si a las 8 horas yo no tomo el litio otra vez? Empieza a caer y corro riesgo de que ahí empiecen a aparecer ya los síntomas. Y una vez que logramos mantener un nivel, que sea el nivel en el que logramos el efecto terapéutico, el paciente está normalizado, controlado, tenemos que mantenerlo, ¿sí? Y no esperar una crisis en algún tiempo corto ahí. Tras la resolución de los síntomas se disminuye el litio hasta alcanzar la dosis de mantenimiento. Comprobar los niveles hemáticos cada 2 o 3 meses, ¿no? Cada 2 o 3 meses se va a hacer un análisis de sangre para ver cómo están los niveles de litio en sangre. Antes de iniciar el tratamiento con litio, hay que hacerle unos análisis para ver cómo están trabajando los riñones. Si justamente el litio se elimina por riñón, donde compite con el sodio, ¿sí? Vamos a poder llegar a producirle un daño a ese paciente. ¿Qué vamos a decirle nosotros al paciente que viene a buscar los medicamentos que contengan litio? Usted toma bastante agua, acuérdese que con este medicamento tiene que tomar mucha agua. Como con los antibióticos, también recordarle siempre que todo se elimina por riñón y necesita agua para eliminar y no lastimar al riñón eliminando los restos que quedan de estos medicamentos. También se mide la función tiroidea, ¿sí? El hipotiroidismo, las hormonas que producen las tiroides afectan influyen sobre el hipotálamo, que segrega otro tipo de hormonas, ¿sí? Si la función tiroidea está alterada y el hipotálamo da otra orden para que se reabsorba más sodio o más litio a nivel renal, ¿sí? Porque tenemos alterada la función tiroidea, por ahí estamos perjudicando al paciente. Va a empezar con que baja mucho la presión, porque si no retiene sodio, no va a retener líquido y le va a bajar la presión. Si no tiene suficiente litio, va a empezar otra vez con los síntomas de su enfermedad psicótica. Los siguientes anticonvulsivos son otros de los fármacos que se usan como antimaníacos. La carbamazepina, que es un conocido anticonvulsivante, el ácido valproico, que también es un anticonvulsivante, y el clonazepam, que es una benzodiazepina que se usa como ansiolítico y antidepresivo. Se usa cuando el litio no es eficaz o no es bien tolerado, ¿okay? Siempre tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo le va a caer bien un medicamento, ¿sí? Todo el mundo toma ibuprofeno y a nadie le hace mal. Bueno, puede haber una persona a la que le hace mal, ¿sí? De hecho, que está descrito, ¿no es cierto? Vemos en los prospectos que a algunos le da diarrea, dolor de panza, dolor de cabeza. Al final no era para el dolor de cabeza y bueno, pasa. Recuerden que a algunas personas el principio activo es lo que le va a afectar.
Puede usarse también en combinación con el litio. Por ser fármacos anticonvulsivos no se pueden suspender de forma brusca, o sea que pueden desencadenar un estado epiléptico, ¿sí? Cuando el paciente no es epiléptico, pero se suspende de forma brusca, puede convulsionar, ¿sí? Las neuronas se acostumbran a que este medicamento, ¿sí? Acuérdense que actuaban estos medicamentos en donde las neuronas hacían sinapsis, en donde se conectaban una con otra, ahí donde se produce el neurotransmisor para poder conectarse, ahí actuaban estos medicamentos, ¿sí? Si nosotros de golpe le sacamos ese neurotransmisor que hacía que estén en comunicación las neuronas, empiezan a desesperarse y empiezan a tratar de comunicarse, y ahí se produce una convulsión o inclusive el estado epiléptico. O sea, no solamente una convulsión, sino que después va a tener varios estados varias convulsiones hasta que resuelva esto. El litio posee una ventana terapéutica muy estrecha, muy pequeña. La dosis terapéutica es solamente inferior a la tóxica, y les decía, ¿no?, que no nos podemos pasar, pero estamos ahí, muy al límite. La deshidratación, la pérdida de sodio, todo esto puede desencadenar una intoxicación por litio. Administrarlo con precaución en los ancianos o pacientes que han sufrido una deshidratación o que están muy débiles, ¿sí? Porque pueden ser ancianos pero están fuertes, pero hay ancianos que están anémicos, están deshidratados, están desnutridos, pacientes con enfermedades renales o con enfermedades tiroideas, ¿sí? Ya vimos por qué, porque el riñón, ¿sí?, es el que retiene el litio o no. Las tiroides, porque dependiendo cómo va a influir en el hipotálamo. Con trastornos convulsivos, pacientes que ya sufran de convulsiones porque tienen algún tipo de epilepsia o que tomen medicaciones que no sean compatibles. Ahí, bueno, hay que hacer toda una anamnesis, por eso les decía muchas veces cuando el paciente va al consultorio del médico, ¿sí?, te preguntó qué medicamento estás tomando. No, la verdad que me dijo, te duele esto, vas a tomar esto. Por supuesto, con este tipo de medicamentos uno cree que el médico tiende a tener un poquito más de cuidado, ¿no? Le hace una anamnesis, le hace unas preguntas para saber dónde está parado, ¿sí? Pero también muchas veces los pacientes clientes o se olvidan de qué medicamento. No, una pastillita redonda así, ¿ya? No, pero la pastilla que tomo era para mi riñón. No, y era un medicamento antipsicótico, antimaníaco, ¿sí? Porque el paciente tenía depresión, ¿no? Toma ese medicamento y después no se acuerda, dijo, no, ese tomo para los riñones. La gente muchas veces se olvida para qué son los medicamentos que toma, y este en la película que, ese me parece que es para los ojos, ¿no? Sí, en la película es uno de los más conocidos, pero a la larga la gente pues se va olvidando. ¿Cuáles son los efectos colaterales del litio? Náuseas, ganas de vomitar, no molestias en la panza, diarrea o deposiciones blandas, ¿sí? Uno está acostumbrado a que su materia fecal sea más o menos siempre igual. Igual que cuando toma el medicamento empiezan a salir de otra manera. Y uno le presta atención que es a partir de que comencé con el tratamiento con esta medicación. Temblores, ¿sí?, que pueden ser muy finos, ¿no? ¿Vieron? No sé si ustedes observan, nosotros vemos muchas veces pacientes que tengo internado por ahí en la sala que son alcohólicos, que son enolistas crónicos y tomaron durante toda su vida, pero nunca fueron esos borrachos agresivos ni nada, pero tomaron, siempre tomaron. De golpe están internados y en el hospital nadie les sirve vino ni nada para... ¿Qué va a tomar? ¿Una cerveza o un vino? No le dan alcohol, ¿no es cierto? Y el paciente, ustedes ven que empiezan a temblar porque tienen ese síndrome de abstinencia y toman su agua. Algunos son bastante gruesos y tienen que agarrarse para tomar, ¿sí? Esos son los temblores que aparecen en los pacientes que toman el litio. Tienen mucha sed, aumentan de peso, tienen debilidad muscular y fatiga, ¿sí? Muchas veces, esa debilidad muscular está bien, en un paciente que es hiperactivo, hiperkinético, todo, está bien que le frene un poco, pero en algunos no. Y en algunos es solo cuando se inicia la medicación y después de un tiempo de estar tomando la medicación desaparecen los síntomas.
caída del cabello, bueno, ahora descubrieron que yo tomo litio también, así que no, poliuria, orinar mucho, ¿sí? Con posibilidad de evolucionar a una diabetes insípida. Si el paciente que tiene problemas con la orina, con orinar mucho, puede evolucionar a un tipo de diabetes, ¿sí? En el que no se puede manejar el azúcar. Y la intoxicación con litio, ¿sí? Se da cuando se supera los 2.000 equivalentes por litro de litio en sangre, ¿sí? Es anecdótico lo que le cuento, es para saber nomás que tiene que tener bastante cantidad, pero como la dosis, ¿sí? Está muy en el límite con la dosis tóxica, muy fácilmente se puede llegar a estos niveles en sangre de litio y provocar una intoxicación al paciente. En una intoxicación leve, ¿sí? El paciente va a estar letárgico, ¿sí? Apático. ¿Me contaste un chiste? Sí, gracioso, pero no sé, no me causa gracia. Hoy no tengo la regla, ¿no? Bueno, o este paciente o se está pasando una dosis, hay que ver al psiquiatra, hay que volver a hacer un análisis. Menor concentración, ataxia leve, ¿sí? Te cuesta hablar, ¿sí? Por ejemplo, no me sale la palabra. Eso que tienen los pies, zapato, una ataxia leve, uno se da cuenta que algo le está costando. Debilidad muscular, temblor grosero en las manos, ligeras contracciones musculares, ¿sí? Empiezan y están por ahí, tienen como espasmos, ¿sí? Es una intoxicación, recién está empezando. O sea, por supuesto, esto no es que en una noche al otro día ya estoy mal, no. Empiezo y empiezo a manifestar los síntomas. Puedo llegar a hacerme los análisis mañana, ¿sí? Y ahí mismo al mediodía ya tengo el resultado y veo que el litio está alto, empiezo a bajar la dosis de la medicación. En una intoxicación moderada ya empieza una intensa diarrea, náuseas, vómitos, la ataxia se va asentando cada vez más, ya hay falta de coordinación, hasta inclusive ya no puede a veces hablar, ya hablar más lento, no entiende, tinnitus, si el paciente todavía está inconsciente y puede hablar, le va a decir que siente en el oído un sonidito, ese es el tinnitus. Visión borrosa, contracciones musculares francas, otra ataxia y temblores irregulares. Y ya una intoxicación grave, ¿sí? Nistagmus. El nistagmus es cuando ustedes ven el ojo, ¿sí? La pupila está acá en el medio y miro para donde quiero. En el paciente que tiene nistagmus, el ojo le hace así, ¿sí? Se mueve sin que uno no quiera. Si ustedes quieren hacer un experimento, cárguense una jeringa con agua fría y póngase de golpe en el oído, a ver cómo el ojito le empieza a hacer así. Produce nistagmus, eso, sí. Es llama así. Y después, con agua fría en el oído, pasa con rato. No se recuperaba más. Y en estos pacientes intoxicados con litio, sí, el ojito está, se mueve solo. Ve igual, cuesta más, pero él está, por supuesto, se mueve la cabeza, todo. Fasciculaciones musculares, hiperreflexia tendinosa profunda, ¿sí? Por ahí que como que convulsiona, ¿no? Se queda duro así. Alteraciones visuales y táctiles, oliguria, ¿sí? Empieza a orinar muy poco o anuria o hasta deja de orinar. Alteración grave del nivel de conciencia, crisis del gran mal, coma y muerte. ¿Sí? Acuérdense que estamos muy en el límite. Si se intoxicaba, puede llevar la intoxicación por litio que va a la muerte. Crisis del gran mal, que son las convulsiones donde una convulsión normal dura 5, 10 minutos y cede. En un gran mal, la convulsión puede durar mucho más tiempo, por supuesto, agotando al paciente hasta que entra en coma y muere. Después tenemos los fármacos ansiolíticos y sedantes hipnóticos. Acá empezamos a ver la familia de medicamentos que más conocemos, las benzodiazepinas, ¿sí? Dentro de las benzodiazepinas, fíjense que tenemos el diazepam, el nombre comercial es el Valium, ¿sí? ¿Vieron esa canción del Cuarteto de Noces? Que dice que tenía una niñera que para poder salir le daba Valium y ahí ella salía, le dejaba a él con Valium. Antes y era muy común darle a los bebés Valium, ¿sí?
una benzodiazepina, que claro, te hacía dormir, el bebé dormía. ¿Eh? Claro, porque llegaba un momento, o sea, las benzodiazepinas actúan sobre el sistema nervioso central, deprimiendo el sistema nervioso central. ¿Sí? Una crisis de llanto una vez le podemos dar un Valium y ustedes ni una es mamá, ¿no? Bueno, los bebés se lloran y cuando son chiquitos y cuando son mamás primerizas, llora y llora. ¿Y por qué llorará? Me desespero, llora, bueno, vamos al médico, el médico dijo, no, bueno, mamá, tiene hambre, tiene gases. Después de los 3 meses inclusive, el bebé no tiene fuerza en la pared abdominal, no puede hacer fuerza para eliminar los gases. Los gases que quedan en el intestino producen mucho dolor, y si uno de grande por ahí hace fuerza y por ahí sale alguno, pero los bebés no pueden hacer, y menos cuando son tan chiquititos que no tienen fuerza sobre la pared abdominal, no pueden. Entonces son 3 meses que lloran, pues uno tiene que acomodarle en una posición, ponerle de costado hasta que liberan los gases y ahí se alivian y duermen. Pero bueno, mientras no eliminan, lloran. Entonces, en la desesperación, porque lloran otras mamás, los médicos le daban unas gotitas de Valium, se le daba Valium un gotita y a veces dormía, ¿no? Y era muy común, pero claro, a veces se pasaban y los deprimían a los bebés de tantas gotas que le daban. Y por supuesto había niñeras que cuando tenía que ir a cuidar al bebé, si el bebé llora, que no puedo ni mirar la tele, no hacer nada porque el bebé solo llora, le daban unas gotitas de Valium. Y claro, era un peligro. Entonces, fíjense que se restringió mucho, inclusive se usaba el Valium también cuando las mujeres iban a dar a luz, ¿sí? Cuando iban a tener a su bebé, en un momento donde hay mucho dolor, ¿sí? Imagínense el útero empujando un bebé a través, ¿sí?, del canal de parto, que no estoy hablando de la vagina ni de la vulva donde sale, sino de lo que es el arco que forman los huesos ilíacos. Llega a separarse los huesos ahí donde están, si bien están unidos, pero están unidos por ligamentos. Llega a separarse un poco esto para que pase el bebé. Imagínense el dolor que sufren las madres. Dicen que el dolor de parto es un dolor fuertísimo. Los hombres no entienden y no pueden saber cuánto duele eso. Lo más parecido a ese dolor son los cólicos renales, y que ni eso es parecido al dolor de parto. Entonces las mamás sufren mucho cuando van a dar a luz, y muchos médicos le administraban Valium para que se relaje, ¿sí? Relajen la musculatura y el bebé pueda salir, porque tampoco el bebé puede estar encajado ahí, ¿sí? Porque ya no está en el útero con líquido amniótico, sino que está metido en un canal donde tiene la pared de la vagina y por donde va saliendo, donde no puede respirar, no puede estar mucho tiempo ahí, sufre siquiera. Entonces, que le hacían Valium para que se relaje y el bebé pueda salir más fácil. Pero pasa tan rápido la sangre que inclusive actuaba sobre el bebé, deprimiendo al bebé. Yo cuando empecé a trabajar en el hospital hace 30 años atrás, se usaba Valium y los bebés salían y agarraban un flancito y la reacción no lloraban, ¿sí? Esos bebés seguro iban a neonatología, tenían que quedarse en neonatología, en incubadores. Muchos terminaban intubados porque el Valium producía depresión respiratoria. Hasta que se dejó de usar pasó mucho tiempo. Pero bueno, una de las benzodiazepinas más conocidas es el diazepam, que el principio activo del nombre comercial es el Valium, ¿sí? Después tenemos, fíjense, el lorazepam, el alprazolam, el clonazepam. Dentro de estas benzodiazepinas, estos son los más conocidos, ¿sí? Los que más común se usan. El clonazepam tenemos el clonagina, el ribotril, ¿sí? Dentro de lo que es el alprazolam tenemos el tranquinal, el alplax, ¿sí? Son los nombres comerciales de estos principios activos. El lorazepam, a ver si me acuerdo, bueno, no me acuerdo, el bromazepam, otra benzodiazepina. Son muchos ansiolíticos y antidepresivos comunes, ¿sí? Fíjense, el difenilmetano, en realidad son antihistamínicos, y la droxicicina, ¿sí?, es un medicamento que se usa para las alergias, pero que, bueno, siempre los médicos ya te advertían, si le vas a dar, guarda que el bebé, el niño, porque se usa graba en niños,
se va a dormir, produce depresión del sistema nervioso central, durmiendo a los chicos. Otros bloqueadores beta-adrenérgicos, como el propanolol, también se usa como ansiolítico. Después tenemos los fármacos sedantes hipnóticos, que también se usan como anticonvulsivos. Ahí tenemos el fenobarbital, el tiopental, el secobarbital. Todos son medicamentos que se usan como sedantes hipnóticos, ¿sí? O como anticonvulsivos. En las convulsiones severas en las que el paciente no deja de convulsionar, tenemos que llegar a usar este tipo de medicamentos como para relajar no solo los músculos, sino que también el estímulo que producen las neuronas y que producen la convulsión, ¿sí? No encontramos cuál es la causa ahí todavía que hace que las neuronas convulsionen, ¿sí? Que las neuronas liberen impulsos eléctricos que hagan que los músculos se contraigan. No sabemos cuál es la causa, pero sí encontramos un medicamento que calma los síntomas, así que las neuronas produzcan menos estímulos, se frene y el paciente no deja de convulsionar. Después se investigará en petit mal, en gran mal, que son los dos grandes grupos de epilepsias, ¿sí? Pero puede haber cualquier otro estímulo que esté produciendo que este paciente tenga convulsión. Otros sedantes hipnóticos, ¿sí? No barbitúricos, tenemos la glutetinida, el metiprilón. No son muy conocidos porque no se usan en las farmacias comerciales, ¿sí? Después tenemos benzodiazepinas usadas como hipnóticos, y ahí tenemos este grupo, el Zolpidem, el Flurazepam, sobre todo el Zolpidem, el nombre comercial es el Somit. ¿Escucharon hablar del Somit? Es un medicamento inductor del sueño. ¿Qué quiere decir? Que me ayuda a dormir, pero si alguien viene y me despierta, me despierta. No es, a diferencia de que si yo uso un ansiolítico para dormir, un clonazepam, ¿sí? Me voy a dormir, si alguien viene y me despierta, no tengo fuerza, ¿sí? Sí, el efecto. En cambio, el Zolpidem, el Somit, es un medicamento que te duerme, te despierta y ya te despertaste. Y tiene corta duración. No aparecen esos síntomas después de que no te puedes despertar. El tratamiento de la ansiedad y los trastornos del sueño. La ansiedad que precisa tratamiento farmacológico y que no tiene relación con algún síndrome más específico suele tratarse como una benzodiazepina, ¿sí? Paciente que dice, no, yo ando muy estresado, todo el día ando y en la noche necesito parar y frenar y descansar. Y enseguida lo primero que le dan es una benzodiazepina. Hoy en día tenemos extractos de melatonina, que es la hormona del sueño, ¿sí? Que nos ayuda, el nombre comercial es el melatol, ahora mismo lo proban en la televisión, ¿sí? El melatol y se despiertan en una playa, ya están soñando, todo bueno. Ese anda muy bien, pero en pacientes muy estresados, sí, que andan muy acelerados, ¿sí? A veces hay que dar una benzodiazepina para frenar esa sinapsis que sigue habiendo en la célula. Porque hay gente que dice, sí, yo me acuesto, pero ahí empiezo a pensar y no me puedo dormir. Claro, porque sigue el estímulo en el cerebro. ¿Vieron ese dicho que dice la procesión va por dentro? Yo puedo estar todo el día así, discute a la mañana así, discute, sí, no, pero vos anda para allá, no, vos vení para acá, te dije que no hagas eso, hiciste todo mal, pero otra vez hiciste mal, ¿no? Y uno escucha, ¿no? Y después a la noche viene, si no, viene y pero ese trabajo, ¿no? Me descargo, bueno, ahora sí duermo tranquilo, ¿no? Pero no puedo hacer todos los días eso porque termino de romper todos mis platos, todas mis cosas, entonces a veces terminamos tomando alguna benzodiazepina. Entonces la benzodiazepina me hace frenar, dejar de pensar en esas cosas y poder dormir y descansar, ¿sí? Frena de esa manera. Los sedantes hipnóticos pueden emplearse para aliviar la ansiedad o inducir al sueño. Por supuesto hay gente que es muy ansiosa, ¿no? Y que me acuesta a dormir y mañana tengo que levantarme, tengo que ir a las 7 del banco, después del banco tengo que ir a mi negocio, después tengo que comprar, me falta así, me falta llevar también café que terminó en el negocio, voy a llevar café porque quiero tomar café con leche. Leche, tampoco hay leche, tengo que comprar la leche, con leche no hay, y uno empieza a servirse por el día de mañana, ¿no? Entonces ahí es cuando andan bien las benzodiazepinas, ese tipo de benzodiazepina. ¿Qué indicaciones vamos a darle? ¿En qué momento vamos a hacer esta benzodiazepina? El uso en el tratamiento del síndrome de abstinencia del alcohol o las drogas, ¿sí? Para reemplazar la ansiedad que produce. Si yo estoy acostumbrado, ahora voy a tomar una cervecita,
por ahí uno dice, no, una cerveza, juntamos los fines de semana y tomamos una cerveza, no pasa nada. Ahora lo tomo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y llega el lunes y yo ya quiero tomar una cerveza ahora. La veis en vez de martes, ¿por qué me estoy preguntando una cerveza, no? Ya, no vamos a tomar cerveza. ¿Cómo no vamos a tomar cerveza? Me altera que no me den el alcohol que yo necesito, ¿no? Y bueno, digo, bueno, voy a dejar, sí, la verdad que estoy tomando mucho alcohol. Que empiezo a generar esa abstinencia, empieza a generar esa ansiedad de necesitar el alcohol, entonces ahí cuando está indicado este medicamento, para cortarme esa ansiedad. También como medicación preoperatoria y como relajantes musculares o agentes anticonvulsivos. El paciente que se va a operar, por supuesto, va a estar ansioso porque una cirugía, ¿sí? ¿De qué te van a operar? No, parece que me van a sacar este granito que se me infectó acá. Ah, pero no pasa nada, es una cosita, ay, no, pero estoy quedando nervioso porque la anestesia que me van a hacer ahí, no sé si no me afecta el ojo y si me va a caer el hematoma, lo que sea. Me pone ansiosa la cirugía. Entonces, en la medicación preoperatoria, ansiolítico, ¿sí? Como relajante muscular en los pacientes que sufren convulsiones, también, ¿sí? Porque el anticonvulsivo, ¿se acuerdan? Va a cortarme el estímulo de las neuronas, pero no los músculos van a seguir tensos, dispuestos a convulsionar en cualquier momento. Entonces, el ansiolítico relaja también los músculos. Los barbitúricos pueden usarse como tratamiento de los trastornos convulsivos o como sedantes preoperatorios. Los bloqueadores beta sirven para tratar el estrés o la ansiedad que da lugar a síntomas vegetativos como los temblores, palpitaciones, diaforesis, que es la transpiración intensa, o la taquicardia, ¿sí? Cuando muchas veces se empieza a manifestar estos síntomas el paciente, ¿sí? Es el momento de dar esta medicación como para frenar y que no progrese a instalarse una psicosis, una manía en él. Se cree que las benzodiazepinas potencian el neurotransmisor, el ácido gamma-aminobutírico, sacarán estos medicamentos, estas hormonas que se producían en el cuerpo. Las benzodiazepinas potencian la producción de esta hormona, produciendo relajación muscular y alivio de la ansiedad. O sea, los medicamentos, como vimos, no van a curar ni van a reemplazar. ¿Se acuerdan que dentro de lo que teníamos los medicamentos, los efectos, algunos eran reemplazar, como la insulina, por ejemplo, en un paciente que no tiene insulina, pero en este caso es potenciar a que se produzca más ácido gamma-aminobutírico. ¿Sí? Esto entonces potencia lo que nosotros ya estamos teniendo en menor cantidad. Los sedantes hipnóticos barbitúricos y no barbitúricos producen depresión del sistema nervioso central. Pero uno tiene que poner en la balanza, ¿no es cierto? Tengo un paciente con una crisis o con una ansiedad que él no puede controlar las cosas, ¿sí? Si le voy a dar una medicación, no para que esté guardándose ahí, ¿no? Pero sí para frenarle y que no esté tan acelerado, ¿sí? Esa es la idea, controlar los síntomas, pero tampoco deprimirlo y que el paciente se ande con una depresión del sistema nervioso central, ¿sí? Es peor, la depresión del sistema nervioso central produce agitación, fatiga, angustia, más ansiedad todavía. Entonces, por eso la dosis siempre tiene que ser la dosis terapéutica. Los bloqueadores beta inducen un bloqueo beta-adrenérgico y probablemente un efecto sobre el sistema nervioso central. ¿Sí? Acuérdense, los beta-adrenérgicos son los que te estimulan, te altera todo, ¿no? Entonces, con esto le bloqueamos un poquitito y le relajamos al paciente. Los antihistamínicos que se usan como ansiolíticos actúan como depresores del sistema nervioso central a nivel subcortical, ¿sí? No afectan a los pensamientos que tenga el paciente, ¿sí? Evitan justamente los temblores, evitan esa agitación, ¿sí? No a nivel consciente. Las benzodiazepinas como clonazepam y actúan sobre no sobre nuestro pensamiento, pero sí sobre la parte consciente de nuestro cerebro, haciendo que él deje de generar ese pensamiento que nos mantenga abstraídos a eso nomás, ¿sí? En cambio, los antihistamínicos, como la hidroxicicina que habíamos visto, ¿sí? Actúa dependiendo del sistema nervioso a nivel subcortical, o sea, sin que nos demos cuenta, ¿sí? Sin que sea consciente. Yo tomo el ansiolítico y me doy cuenta que estoy más
frenado, más relajado, ¿sí? En cambio, los antihistamínicos no me voy a dar cuenta. Sí me doy cuenta que no tengo fuerza, pero no me voy a dar cuenta conscientemente que sí, la verdad que puedo pensar más tranquilo, puedo, no, en ese nivel no actúan los antihistamínicos. Las benzodiazepinas son el medicamento de elección en los trastornos de la ansiedad y el sueño. Y los sedantes, las benzodiazepinas y los sedantes hipnóticos producen tolerancia a los efectos en cuestión de días. También puede haber tolerancia cruzada entre fármacos, ¿sí? Si el paciente no cambia sus hábitos, este medicamento va a necesitar incrementarse para poder controlar esa ansiedad. El uso continuado puede producir dependencia emocional y física. Con suspensión brusca pueden aparecer síntomas de abstinencia. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Sí? Las benzodiazepinas uno se acostumbra muy rápidamente. Si yo voy a usar un medicamento de una benzodiazepina para dormir, ¿sí? Va en cuestión de días. Voy a acostumbrar a tener que tomar el medicamento para dormir, ¿sí? Y al cabo de un tiempo voy a tener que aumentar la dosis para poder dormir, porque si no, no me va a alcanzar. El clonazepam. ¿Conocen el clonazepam? ¿Escucharon hablar del clonazepam? ¿Sí? Viene de 0,125 miligramos, de 0,50, 1 miligramo y 2 miligramos. Es la máxima presentación de este medicamento, ¿sí? Hay gente que quiere tomar 8 miligramos de clonazepam para poder dormir. Por supuesto, ya ahí están con una dependencia total a ese medicamento. Ese paciente necesita una buena terapia, una terapia desintoxicante con medicamento desintoxicante para poder dejar el clonazepam. Los barbitúricos poseen un estrecho margen de seguridad. Existe letalidad con dosis aumentadas. ¿Por qué? Porque producen depresión del sistema nervioso central y depresión del sistema respiratorio. Ese paciente que se pasa la dosis de los barbitúricos puede hacerle un paro respiratorio. Se recomienda el tratamiento de ansiolíticos y sedantes hipnóticos que sean de corta duración. Resolver el problema del paciente y suspenderlo. Siempre, igual que como se instauró, ir bajando gradualmente la dosis, no le puedes cortar de golpe. Las benzodiazepinas se administran por vía oral o intramuscular. Todo tratamiento con benzodiazepinas debe suspenderse de a poco, independientemente de su vida media, ¿sí? No, este medicamento tomo y te dura 2 semanas, igual hay que ir bajando gradualmente. Los sedantes hipnóticos se toman al acostarse, puede repetirse si el cliente no se duerme en el tiempo requerido, ¿sí? Pero ahí, no sé, no voy a esperar 1 hora que haga efecto, no. Si no me hizo efecto a la media hora, vuelvo a repetir la dosis, ¿sí? Pero no después de 2 horas o después de 3 horas me desperté, ya me tomo otro, ¿sí? Porque al otro día no me voy a levantar para poder hacer mi vida normal. Evitar administrar benzodiazepinas a clientes con antecedentes de abuso de alcohol o drogas, por la posible tolerancia cruzada y mayor riesgo de abuso. Si pacientes que se hicieron adictos a las drogas o adictos al alcohol, ¿sí? El alcohol es la primera droga, ¿sí? No le podemos dar, o tenemos que tener mucho cuidado de instaurar un tratamiento con benzodiazepinas porque ya son pacientes, ya son clientes que se pueden acostumbrar fácilmente a depender de este medicamento, ¿sí? Si ya se acostumbraron al alcohol y a las drogas, ¿cómo no se van a acostumbrar a un psicofármaco? Los clientes que tienen uremia o insuficiencia hepática no deben tomar barbitúricos ni benzodiazepinas, ¿sí? Mismo que ya pacientes que tengan alteraciones en el riñón y por supuesto en el hígado, porque todo se metaboliza por el hígado y todo se excreta por el riñón. No administrar sedantes ni ansiolíticos en embarazo ni lactancia. El propanolol está contraindicado en pacientes con enfermedades cardíacas y pulmonares. Los efectos colaterales que vamos a encontrar, ¿sí? La depresión del sistema nervioso central al combinar benzodiazepinas con otros depresores del sistema nervioso central, especialmente el alcohol, ¿sí? Me acuerdo en mi época de facultad era muy común tomar clonazepam con cerveza o con alcohol, ¿sí? O después salió la jarra loca, ¿se acuerdan? Que tenía un montón. Claro, ¿qué pasaba con esto, con los clientes que llegaban a tomar esto? Producía depresión del sistema nervioso central. Algunos sentían que se iban a morir por tomar este medicamento. En algunos sí producía euforia y excitación, pero en algunos se producía la depresión del sistema nervioso central y dependiendo de la dosis que había ingerido,
puede llegar a provocarle la muerte. Síntomas de abstinencia de benzodiazepina son los temblores, no poder dormir, dolor de cabeza, el tinnitus, el chillido en el oído, la falta de apetito y el vértigo. Efectos colaterales de los barbitúricos: supresión de la fase de los movimientos oculares rápidos, ¿sí? La fase sueño-REM, que es cuando nosotros soñamos, ¿sí? Uno cuando mira al paciente dormido ve cómo la pupila se mueve, sensación de sueño durante el día y efecto de resaca por la mañana, ¿sí? Efecto colateral de este tipo de medicamentos, de los barbitúricos, es muy normal. El propranolol puede inducir al insomnio, a tener alucinaciones, deterioro del metabolismo con otros fármacos, letargia y depresión. Los antihistamínicos pueden producir sedación, efectos secundarios anticolinérgicos y disminución del umbral convulsivo. Pero con los antihistamínicos es más, no producen tanto acostumbramiento, así que una vez que suspendemos, pasa todo. El otro tratamiento para los pacientes que sufren algún tipo de manía era la terapia electroconvulsiva, ¿sí? Era como cómo reiniciar la computadora, ¿sí? Le producían una descarga eléctrica en el cerebro, en la cabeza, ¿sí? Y esto le producía un reinicio de todas las funciones psicológicas, psiquiátricas del paciente. Pero fíjense que se usa en el tratamiento de la depresión grave, con alto riesgo de suicidio, que se niegan a comer, que no responden a los antidepresivos o no toleran la medicación. Indicada en clientes maníacos resistentes al litio y a los antipsicóticos y en clientes cuyo organismo cicla con rapidez los fármacos. Cada organismo es diferente, más o menos sabemos eso, ¿no? Fíjense que hay pacientes que son formadores de cálculos, ¿sí? Formadores de piedras, tanto en el riñón como en la vesícula, ¿sí? No a todos les pasa, pero hay algunos que forman, y forman cantidad de piedras que tienen que terminar operándose, ¿sí? Y vuelven a formarlas, ¿sí? Y tienen que tomar medicamentos para evitar que se formen. De la misma manera, hay gente que es resistente al medicamento o que lo metaboliza demasiado rápido. O sea que le tendría que estar, en vez de darle cada 8 horas, le tendría que estar dando cada 4 horas el medicamento para que tenga dosis elevadas y mantenga el efecto terapéutico que queremos lograr en el paciente. Entonces, en esos pacientes que no podemos estar dándole tanta medicación, ¿sí? Es que estaría indicada la terapia electroconvulsiva. Se desconoce bien cómo actúa. Yo les dije que hace como un reinicio de todas las funciones, ¿sí? Y en uno de esos reinicios el paciente anda bien, pero no sabemos qué puede volver a estimular que el paciente vuelva otra vez a tener el cuadro en el cual necesita una terapia electroconvulsiva. La estimulación eléctrica da lugar a un aumento de los niveles circulantes de los diversos neurotransmisores que tenemos, ¿sí? A veces, por afinidad, en vez de liberarse suficiente cantidad de serotonina, se libera ácido gamma-aminobutírico y me inhibe la acción de la serotonina, ¿sí? Entonces, para que vuelvan las neuronas a segregar la hormona que tiene que segregar, es que esta terapia electroconvulsiva funciona. Pero no está del todo probado, así que no puede ser que esto sea la solución para el tratamiento. La única contraindicación absolutamente de la terapia electroconvulsiva es el aumento de la presión intracraneal. Pacientes que tengan presión intracraneal elevada, ¿sí? Acuérdense que el cerebro y el líquido cefalorraquídeo no tienen para dónde expandirse porque está rodeado por la bóveda craneana, ¿sí? Si hay un aumento de la presión, el paciente manifiesta síntomas, ¿sí? Visión borrosa, fotofobia, si le molesta la luz, ¿sí? Mucho dolor de cabeza. Nos puede estar dando la pauta que el paciente tenga presión alta dentro de la cabeza. En esos pacientes no podemos usar esta terapia. Y las afecciones que suponen un riesgo elevado para el cliente son que tenga trastornos cardiovasculares, porque aplicar una corriente eléctrica al cerebro puede afectar al corazón, aneurismas, ¿sí? En la pared de la arteria se forman como globos, ¿sí? Donde está debilitada la arteria. Si yo le meto presión ahí, revienta y se empieza a sangrar el paciente, esa arteria empieza a sangrar y el paciente se me va a morir por un accidente cerebrovascular o un derrame.
hipertensión grave, que tenga la presión alta, osteoporosis intensa, porque el hueso se me puede romper, trastornos pulmonares agudos o crónicos, pacientes asmáticos que ya tengan una enfermedad respiratoria grave, o el embarazo. De todas maneras, hoy no se utiliza mucho la terapia electroconvulsiva, pero es un tratamiento que se instauraba con facilidad en los pacientes que no podían tomar medicamentos o que se acostumbraban muy rápido a esto. Por eso, contarles para que sepan que esto había. Y muy bien, con esto terminamos lo que es neurosis y psicosis, medicamentos psicofármacos. Muchas gracias por su atención.